Un anciano despertó solo en un banco de una plaza y encontró una nota en su mano. Cuando leyó lo que estaba escrito, quedó paralizado en la madrugada, fría de un jueves de otoño. Armando Gómez, un señor de 68 años, despertó sobresaltado en un banco de la plaza. Sus ojos cansados parpadearon varias veces, tratando de ajustarse a la débil luz del amanecer. El aire húmedo y helado hizo que su cuerpo temblara involuntariamente y se acercó más, el saco desgastado que vestía. Confundido y desorientado, Armando miró a su alrededor tratando de reconocer dónde estaba. La plaza estaba desierta, excepto por algunas palomas que picoteaban migajas en el suelo de piedra. Los árboles se mecían suavemente con la brisa matutina, sus hojas amarillentas cayendo perezosamente alrededor del banco donde estaba sentado. Mientras trataba de organizar sus pensamientos, Armando notó un pedazo de papel arrugado en su bolsillo. Con manos temblorosas, lo desdobló y leyó el contenido. Las palabras escritas en letra de molde lo golpearon como un puñetazo en el estómago. «Ladrón, robaste la joya de la familia Montero. No te atrevas a volver a la hacienda». Armando sintió que la sangre se le helaba en las venas. Los recuerdos de la noche anterior eran nebulosos, pero estaba absolutamente seguro de que no había robado nada. Como mayordomo de la familia Montero durante 7 años, siempre había sido leal y dedicado. La acusación era absurda y dolorosa. Tratando de recomponerse, Armando se levantó del banco, sus articulaciones doloridas protestando contra el movimiento repentino. Necesitaba volver a la hacienda Montero y aclarar este terrible malentendido. Con pasos vacilantes, comenzó a caminar hacia la salida de la plaza. Mientras caminaba por las calles que lentamente cobraban vida con el amanecer, Armando repasaba mentalmente los eventos de la noche anterior. Recordaba haber servido la cena a la familia como de costumbre, haber limpiado la cocina y hecho la ronda nocturna para verificar que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Después de eso, nada. Un vacío aterrador llenaba su mente. Al llegar a las imponentes puertas de la hacienda Montero, Armando sintió que se le formaba un nudo en la garganta. La propiedad, que durante tanto tiempo había sido su hogar y lugar de trabajo, ahora parecía fría y amenazante. Con el corazón latiendo fuerte, tocó el timbre. Segundos que parecieron horas pasaron hasta que la puerta se abrió. Para su sorpresa, quien atendió no fue ninguno de los otros empleados, sino la propia Sraelena Montero. La matriarca de la familia, su rostro, normalmente sereno, estaba marcado por una expresión de decepción y tristeza. «Armando», dijo ella, su voz cargada de emoción, «¿cómo pudiste hacernos esto?» El viejo mayordomo sintió que las piernas le flaqueaban. «Señora, le juro que no robé nada. Debe haber algún error». Elena sacudió la cabeza tristemente. «Las evidencias son claras, Armando. La joya desapareció y las cámaras de seguridad te muestran siendo el último en entrar a la sala de la caja fuerte anoche». Armando se quedó boquiabierto. No recordaba haber entrado a la sala de la caja fuerte. ¿Qué estaba pasando? «Por favor, señora», suplicó. «Deme una oportunidad de probar mi inocencia. He dedicado mi vida a esta familia. Jamás haría algo así». Elena dudó por un momento, sus ojos estudiando el rostro angustiado de Armando. Finalmente suspiró. «Tienes 48 horas, Armando. Si no logras probar tu inocencia hasta entonces, nos veremos obligados a llamar a la policía». Con un asentimiento agradecido, Armando entró en la hacienda. El ambiente familiar ahora parecía extraño y hostil. Empleados que antes lo trataban con respeto, ahora evitaban su mirada, susurrando entre sí mientras pasaban junto a él. Determinado a limpiar su nombre, Armando comenzó su investigación. Sabía que necesitaba ser cuidadoso y discreto. La joya robada, un raro diamante azul pasado por generaciones en la familia Montero, valía una fortuna. Quien quiera que la hubiera robado, ciertamente no dudaría en hacer algo peor para encubrir sus huellas. Mientras caminaba por los pasillos de la hacienda, repasando mentalmente todos los eventos de los últimos días,
Armando notó algo extraño en el comportamiento de Mariana, la asistente personal de la señora Montero. La joven, normalmente tranquila y eficiente, parecía nerviosa y agitada, evitando el contacto visual y respondiendo a las preguntas de forma evasiva. Intrigado por este cambio de comportamiento, Armando decidió que Mariana sería su primer punto de investigación. Necesitaba descubrir si ella sabía algo sobre el robo o si, de alguna manera, estaba involucrada. Con el peso de la acusación sobre sus hombros y el tiempo corriendo en su contra, Armando sabía que los próximos días serían cruciales. Necesitaba limpiar su nombre, no solo para mantener su empleo, sino para preservar su honor y la confianza que la familia Montero había depositado en él durante tantos años. Mientras el sol subía en el cielo, proyectando largas sombras por los pasillos de la hacienda, Armando respiró hondo y comenzó su búsqueda de la verdad. Poco sabía él que este viaje lo llevaría a descubrimientos sorprendentes y lo obligaría a cuestionar todo y a todos a su alrededor. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y descubrimientos para Armando. Cada rincón de la hacienda Montero, antes tan familiar, ahora parecía esconder secretos y amenazas. El viejo mayordomo se movía como una sombra por los pasillos, sus ojos atentos captando cada detalle, cada comportamiento sospechoso. Su principal sospechosa, Mariana, continuaba actuando de forma extraña. Armando la observaba desde lejos, notando cómo frecuentemente revisaba su celular con una expresión ansiosa, o cómo sus manos temblaban ligeramente al manejar documentos. En una ocasión, la vio saliendo apresuradamente de una habitación cuando el señor Montero entró, algo que nunca ocurría antes. Determinado a descubrir más, Armando decidió arriesgarse. Una noche, cuando todos ya se habían retirado, se escabulló hasta la habitación de Mariana. Con el corazón latiendo fuerte, usó la llave maestra que poseía como mayordomo principal para entrar silenciosamente. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por la ventana. Armando registró cuidadosamente los cajones y armarios, buscando cualquier pista que pudiera incriminar a Mariana o, esperanzadamente, probar su propia inocencia. Fue entonces cuando encontró algo intrigante: una pequeña libreta escondida bajo una pila de ropa. Al hojearla, Armando descubrió una serie de anotaciones crípticas y números que no tenían sentido a primera vista. Pero una frase llamó su atención. Él lo sabe. Necesito salir de aquí. Antes de que pudiera investigar más, Armando escuchó pasos en el pasillo. Rápidamente, puso todo de vuelta en su lugar y se escondió dentro del armario, apenas respirando mientras la puerta de la habitación se abría. Mariana entró pareciendo agitada. Fue directo al cajón donde estaba escondida la libreta, la tomó y comenzó a rasgar las páginas. Furiosamente, murmurando palabras ininteligibles, Armando observaba por la rendija del armario, su corazón acelerado. De repente, el celular de Mariana sonó, haciéndola saltar. Contestó con manos temblorosas. «Sí, señor», dijo en voz baja. «Entiendo, lo haré inmediatamente». Colgando el teléfono, Mariana arrojó los pedazos rasgados de la libreta a la basura y salió apresuradamente de la habitación. Armando esperó unos minutos antes de salir de su escondite. Rápidamente, recogió los pedazos de papel de la basura y los guardó en su bolsillo. Tal vez fueran la clave para desentrañar todo este misterio. En los días que siguieron, Armando continuó su investigación discreta. Notó que el señor Montero, normalmente tranquilo y cordial, parecía más tenso e irritable. En una ocasión, Armando lo escuchó discutiendo acaloradamente por teléfono en su despacho, mencionando algo sobre plazos y consecuencias. La sraelena, por otro lado, parecía completamente ajena a toda la tensión que flotaba sobre la casa. Continuaba con su rutina normal, organizando eventos benéficos y cuidando el jardín. Armando se preguntaba si realmente no se daba cuenta de lo que estaba pasando o si solo fingía muy bien. Una noche, mientras hacía su ronda habitual por la hacienda, Armando escuchó voces provenientes de la biblioteca. Acercándose silenciosamente,
Reconoció las voces del señor Montero y de Mariana. ¿Estás segura de que nadie sospecha?, preguntó el señor Montero, su voz tensa. Estoy casi segura, señor, respondió Mariana, su voz temblando ligeramente. Pero, ¿y Armando? Ha estado por ahí haciendo preguntas. Hubo una pausa tensa antes de que el señor Montero respondiera. No te preocupes por el viejo, está acabado, nadie le creerá ahora. Armando sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué estaba pasando exactamente? ¿Cuál era el papel de Mariana en todo esto? Y más importante, ¿qué estaba ocultando el señor Montero? Mientras se alejaba silenciosamente de la biblioteca, Armando sabía que se estaba acercando a la verdad, pero también sabía que estaba entrando en territorio peligroso. Las personas en las que había confiado durante años ahora parecían extrañas y amenazantes. Esa noche, acostado en su pequeña cama en el cuarto de los empleados, Armando repasó mentalmente todo lo que había descubierto hasta ahora. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún faltaba algo crucial. Sabía que necesitaba ser cauteloso, pero también sabía que el tiempo se estaba agotando. Con un suspiro cansado, Armando cerró los ojos tratando de dormir. Mañana sería otro día de investigación, otro día para intentar limpiar su nombre y descubrir la verdad detrás del robo de la joya. Poco sabía él que los eventos del día siguiente lo cambiarían todo, llevándolo a un descubrimiento impactante que sacudiría los cimientos de la hacienda Montero y de todos los que vivían en ella. El día amaneció nublado como si el propio cielo reflejara la tensión que flotaba sobre la hacienda. Montero Armando despertó temprano, determinado a hacer progresos en su investigación. Sabía que cada minuto era precioso, y el plazo dado por la señora Elena se acercaba rápidamente. Mientras caminaba por los pasillos de la hacienda, realizando sus tareas habituales, Armando no podía dejar de notar cómo había cambiado el ambiente. Lo que antes era un hogar acogedor, ahora parecía un campo minado de secretos y sospechas. Fue durante la limpieza del despacho del señor Montero que Armando hizo un descubrimiento sorprendente. Al mover una pesada estantería de libros para limpiar detrás de ella, notó un pequeño compartimento secreto en la pared. Intrigado y cauteloso, Armando abrió el compartimento, revelando una carpeta llena de documentos. Con el corazón acelerado, comenzó a hojear los papeles. Eran informes financieros, pero no, los informes oficiales de la empresa Montero. Estos mostraban una serie de transacciones sospechosas, grandes sumas de dinero siendo movidas a cuentas en el extranjero. Armando sintió que se le helaba la sangre en las venas. Esto iba mucho más allá del robo de una joya. Parecía que el señor Montero estaba involucrado en algún tipo de fraude financiero a gran escala. Antes de que pudiera investigar más, Armando escuchó pasos acercándose. Rápidamente, colocó los documentos de vuelta en el compartimento y cerró la estantería, retomando su tarea de limpieza como si nada hubiera pasado. El señor Montero entró pareciendo distraído y preocupado. Apenas notó a Armando, yendo directamente a su escritorio y comenzando a revisar algunos papeles. Armando continuó su trabajo, tratando de actuar con normalidad mientras su mente hervía con la nueva información. Esa tarde, mientras servía el té a la señora Elena en el jardín, Armando no pudo evitar observarla con nuevos ojos. ¿Sabría ella sobre las actividades sospechosas de su marido? ¿O era tan víctima como los demás en esta red de mentiras? ¿Algún problema, Armando?, preguntó Elena, notando su mirada distante. Armando se recompuso rápidamente. No, señora, solo pensaba en el incidente de la joya. Elena suspiró pesadamente. Ah, sí, una situación terrible. Sabes, Armando, aún me cuesta creer que harías algo así. Tantos años de servicio leal. Armando vio una oportunidad. Señora, juro por mi vida que no robé la joya. De hecho, tengo razones para creer que está pasando algo mucho más grande en esta casa. Elena lo miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir, Armando? Antes de que pudiera responder, fueron interrumpidos por la llegada abrupta de Mariana. Parecía pálida y agitada. Señora, dijo Mariana, su voz temblorosa,
Hay una llamada urgente para usted en el despacho. Elena se levantó, lanzando una mirada de disculpa a Armando antes de seguir a Mariana hacia el interior de la casa. Armando se quedó atrás, frustrado por haber perdido la oportunidad de compartir sus sospechas con la señora Montero. Decidido a no perder más tiempo, Armando resolvió confrontar a Mariana directamente. La encontró más tarde esa noche, sola en la cocina. Mariana, dijo él, su voz firme. Sé que estás involucrada en algo. Necesito que me digas la verdad. ¿Qué está pasando en esta casa? Mariana palideció. Sus ojos se agrandaron de miedo. Por un momento pareció que iba a huir, pero luego sus hombros cayeron en derrota. «Oh, Armando», susurró, con lágrimas brotando en sus ojos. Quería contarle a alguien, pero tenía tanto miedo. En los minutos siguientes, Mariana se desahogó, revelando una trama mucho más compleja de lo que Armando podría haber imaginado. El señor Montero, aparentemente, estaba involucrado en un esquema de lavado de dinero desde hacía años. La joya robada era solo la punta del iceberg. Me obligó a ayudarlo, sollozó Mariana. Amenazó a mi familia si no cooperaba. No sabía qué hacer. Armando sintió que una mezcla de compasión y determinación crecía dentro de él. Mariana, necesitamos exponer esto. No podemos permitir que él siga engañando a todos. En ese momento, escucharon un ruido proveniente del pasillo. Armando hizo una señal a Mariana para que guardara silencio y, cuidadosamente, se asomó por la puerta de la cocina. Para su sorpresa, vio al señor Montero cargando una maleta pesada en dirección al garaje. «Está huyendo», susurró Armando. «Necesitamos actuar ahora». Con renovado valor, Armando y Mariana corrieron hacia el despacho del señor Montero. Allí encontraron más evidencia de sus actividades ilegales, incluyendo boletos de avión para un país sin tratado de extradición. Determinados a impedir la fuga del señor Montero, Armando y Mariana corrieron hacia el garaje. Llegaron a tiempo para ver el auto de él saliendo a toda velocidad. Sin pensarlo, 2 veces, Armando tomó las llaves de otro auto y, con Mariana a su lado, inició una persecución por las calles de la ciudad. El corazón del viejo mayordomo latía acelerado, sus manos apretando el volante mientras maniobraba el vehículo con una habilidad que sorprendió incluso a él mismo. Después de varios minutos de persecución tensa, lograron alcanzar al señor Montero en un semáforo. Armando bloqueó el camino del otro auto, forzándolo a detenerse. El señor Montero salió del auto, su rostro una máscara de furia y desesperación. «Viejo tonto», le gritó a Armando, «no tienes idea de en lo que te estás metiendo». Pero antes de que la situación pudiera escalar, se escucharon sirenas a lo lejos. Aparentemente, la persecución había llamado la atención de la policía. Mientras las patrullas se acercaban, Armando miró al señor Montero a los ojos. «Se acabó», dijo simplemente, «la verdad saldrá a la luz». En los minutos que siguieron, la escena se transformó en un caos controlado. Los policías llegaron, se hicieron preguntas, y el señor Montero fue detenido para interrogatorio. Armando y Mariana fueron llevados de vuelta a la hacienda, donde encontraron a una señora Elena en 1900, shock y confundida. A medida que avanzaba la noche y las autoridades comenzaban a desentrañar la extensión de los crímenes del señor Montero, Armando finalmente sintió que el peso de la acusación injusta se levantaba de sus hombros. Su inocencia estaba probada, pero el precio había sido alto. Sentado en la sala de estar de la hacienda, observando el ir y venir de policías e investigadores, Armando reflexionó sobre los eventos de los últimos días. Había enfrentado la desconfianza, el miedo y la traición, pero al final su integridad y determinación prevalecieron. Mientras se acercaba la madrugada, trayendo consigo la promesa de un nuevo día, Armando sabía que muchas cosas cambiarían en la hacienda Montero, pero estaba listo para enfrentar lo que viniera con la conciencia limpia y la cabeza en alto. Los días que siguieron a la detención del señor Montero fueron un torbellino de actividades en la hacienda. Investigadores iban y venían, escudriñando cada rincón de la propiedad en busca de más evidencia. La prensa rodeaba las puertas,
ávida de cualquier migaja de información sobre el escándalo que sacudía a una de las familias más prominentes de la ciudad. En medio de todo este caos, Armando permanecía como una roca, un pilar de estabilidad para los demás empleados y, sorprendentemente, para la propia Sra. Elena, la matriarca de la familia Montero. Estaba devastada por las revelaciones sobre las actividades ilegales de su marido, pero encontraba consuelo en la presencia constante y leal de Armando. Una semana después de los dramáticos eventos de la persecución, Armando fue llamado al despacho de la señora Elena. Al entrar encontró no solo a ella, sino también a Mariana y algunos investigadores. «Armando», comenzó Elena, su voz cansada pero determinada, «primero quiero disculparme profundamente por haber dudado de ti. Tu lealtad e integridad son incuestionables, y estoy eternamente agradecida por haber expuesto la verdad». Armando inclinó la cabeza en agradecimiento, sintiendo un nudo en la garganta. «Señora, servir a esta familia siempre ha sido mi mayor honor. Solo hice lo que era correcto». Uno de los investigadores se adelantó. «Señor Gómez, gracias a su testimonio y a las evidencias que usted y la señorita Mariana proporcionaron, logramos desmantelar una red de lavado de dinero que se extendía mucho más allá del señor Montero. Su valentía salvó no solo a esta familia, sino que potencialmente evitó daños a muchas otras. Mariana, que había estado silenciosa hasta entonces, dio un paso adelante. «Armando, yo quiero agradecerte. Me diste el valor para hacer lo correcto, incluso cuando estaba aterrorizada. Lamento no haber confiado en ti antes». Armando sonrió gentilmente a la joven. «Lo importante es que al final hicimos lo correcto». Elena se aclaró la garganta, llamando la atención de todos. «Bien, ahora tenemos que pensar en el futuro. Armando, me gustaría que asumieras un papel más prominente en la administración de la casa. Tu sabiduría y experiencia serán invaluables mientras navegamos por estos tiempos turbulentos». Armando se quedó momentáneamente sin palabras, conmovido por la confianza depositada en él. «Señora, sería un honor, haré mi mejor esfuerzo para ayudar a esta familia a recuperarse y prosperar nuevamente». En los meses que siguieron, la Hacienda Montero pasó por una transformación. Bajo la guía de Armando, se implementaron nuevos protocolos de seguridad y transparencia. La Sra. Elena, determinada a reparar los daños causados por las acciones de su marido, inició una serie de proyectos benéficos. Mariana, liberada del peso del secreto que cargaba, floreció en su posición, convirtiéndose en una asistente aún más eficiente y confiable. Ella y Armando desarrollaron una amistad cercana, unidos por la experiencia compartida y el deseo mutuo de ver la Hacienda Montero restaurada a su antigua gloria. A medida que pasaba el tiempo, la tormenta mediática comenzó a disminuir. La vida en la hacienda lentamente retomó un nuevo ritmo, más tranquilo y transparente. Armando, ahora no solo mayordomo sino consejero respetado, observaba con satisfacción los cambios positivos a su alrededor. Una tarde, mientras caminaba por los jardines con la Sra. Elena, ella se detuvo y se volvió hacia él. «Armando», dijo ella, sus ojos brillando con emoción contenida, «no sé cómo expresar mi gratitud por todo lo que has hecho. No solo salvaste a esta familia de la ruina, sino que nos mostraste el verdadero significado de la lealtad y la integridad». Armando sintió un calor extenderse en su pecho. «Señora, esta casa, esta familia, ha sido mi vida durante tantos años. Hacer lo que hice no fue solo deber, fue amor». Elena sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. «Y es por eso, mi querido Armando, que siempre serás más que un empleado, eres familia». En ese momento, observando el atardecer sobre los jardines de la Hacienda Montero, Armando sintió una paz profunda. Había enfrentado acusaciones injustas, desconfianza y peligro, pero al final, su fe en la verdad y la justicia había prevalecido. El viaje no había sido fácil, pero el resultado, una familia más unida, una casa más honesta y un legado de integridad, hacía que todo valiera la pena.
Armando sabía que sin importar lo que el futuro reservara, lo enfrentaría con la misma valentía y determinación que lo habían guiado a través de esta prueba. Y así, mientras las sombras se alargaban y una nueva era comenzaba para la Hacienda Montero, Armando se permitió un momento de orgullo silencioso. No solo había limpiado su nombre, sino que había redefinido el significado de lealtad y honor. Y eso, sabía, era un legado que duraría mucho más allá de su tiempo. Meses pasaron desde los eventos tumultuosos que habían sacudido la Hacienda Montero. La vida en la propiedad había encontrado un nuevo equilibrio, con Armando desempeñando un papel central en la restauración del orden y la confianza. Una mañana de primavera, mientras Armando supervisaba la reforma del antiguo despacho del señor Montero, ahora transformado en una biblioteca comunitaria, hizo un descubrimiento intrigante. Escondida detrás de un panel suelto, encontró una pequeña caja fuerte que había pasado desapercibida durante las investigaciones anteriores. Con el corazón acelerado, Armando convocó a la señora Elena y a las autoridades. Cuando la caja fuerte fue abierta, su contenido dejó a todos atónitos. Decenas de cartas, fotografías y documentos que revelaban una vida secreta del señor Montero. Las cartas estaban dirigidas a una mujer llamada Isabel y mencionaban a 2 hijos. Las fotografías mostraban al señor Montero con esta familia desconocida, en varias ocasiones a lo largo de los años. Los documentos incluían actas de nacimiento y registros escolares de los niños. La señora Elena quedó devastada con la revelación. «Una segunda familia», murmuró, su voz temblorosa. «Todos estos años, todos esos viajes de negocios». Armando sintió que su corazón se encogía por el dolor de Elena. Sabía que este descubrimiento reabriría heridas que apenas habían comenzado a cicatrizar. Los investigadores rápidamente se movilizaron para localizar a Isabel y a los niños. Se descubrió que vivían en una ciudad costera a unas horas de distancia, completamente ajenos a las actividades criminales del señor Montero o a la existencia de su otra familia. En los días que siguieron, la hacienda se sumergió una vez más en un torbellino de emociones y actividades. Los periodistas volvieron a rodear las puertas, ávidos de detalles sobre este nuevo escándalo. Elena, inicialmente conmocionada, encontró una fuerza interior que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. Con el apoyo inquebrantable de Armando, decidió ponerse en contacto con Isabel. Ellas también son víctimas en todo esto. Elena le dijo a Armando una noche, mientras compartían un té en la biblioteca: «No puedo culparlas por los errores de él». Armando asintió, una vez más impresionado por la fuerza y compasión de su empleadora. «La señora es una mujer notable, doña Elena. Su bondad frente a tal traición es verdaderamente inspiradora». Una semana después, se arregló un encuentro. Isabel y sus hijos, un niño de 15 años y una niña de 12, vinieron a la hacienda. El encuentro fue tenso y emocionalmente cargado, pero también marcado por una comprensión mutua y, sorprendentemente, el inicio de una conexión. Armando observaba desde lejos, su corazón llenándose de una mezcla de tristeza y esperanza. Vio cómo Elena, a pesar de su dolor, extendió la mano a Isabel en un gesto de solidaridad femenina. Vio cómo los niños, confundidos y asustados, encontraron consuelo en los jardines de la hacienda, sus rostros iluminándose al descubrir la vasta propiedad. A medida que pasaban los días, una dinámica extraña pero hermosa comenzó a formarse. Elena, que nunca pudo tener hijos propios, encontró una alegría inesperada en la presencia de los hijos de Montero e Isabel. Por su parte, encontró en Elena una amiga y confidente, alguien que entendía su situación de una manera que nadie más podría. Armando, siempre vigilante, se aseguraba de que la transición fuera lo más suave posible para todos los involucrados. Organizaba paseos por la propiedad para los niños, se aseguraba de que Isabel tuviera toda la privacidad y comodidad necesarias durante sus visitas, y siempre estaba disponible para ofrecer un oído atento o un hombro amigo a Elena. Una tarde, mientras observaba a Elena,
enseñando a los niños a cuidar el jardín de rosas, Armando fue abordado por Isabel. Señor Gómez, dijo ella suavemente, quería agradecerle, sé que fue usted quien descubrió todo esto, y sé también que ha sido usted el pilar que mantiene esta casa en pie. Armando sonrió gentilmente. Solo cumplo con mi deber, señora. Y ver la bondad y la fuerza de estas dos mujeres notables, hizo un gesto hacia Elena e Isabel, es recompensa más que suficiente. Isabel asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. Sabe, cuando descubrí la verdad sobre él, pensé que mi mundo se había acabado, pero encontrar a Elena, ver cómo nos acogió a pesar de todo eso, me dio esperanza. Tal vez podamos ser una familia. De alguna manera, Armando sintió que su corazón se llenaba de emoción. La vida tiene formas sorprendentes de sanar heridas, señora. Y a veces, de las cenizas de la traición, nace algo hermoso e inesperado. Mientras el sol se ponía en el horizonte, lanzando un brillo dorado sobre los jardines de la hacienda, Montero, Armando, reflexionaba sobre los giros extraordinarios que la vida había traído. Lo que comenzó como una acusación injusta contra él se había desenredado en una telaraña compleja de secretos, mentiras y, sorprendentemente, redención. En los meses siguientes, la hacienda Montero pasó por una transformación notable. Elena, movida por un deseo de hacer el bien y corregir los errores del pasado, decidió transformar parte de la propiedad en un centro comunitario. El antiguo despacho del señor Montero, donde tantos esquemas ilícitos se habían planeado, ahora albergaba una biblioteca pública y salas de estudio para niños necesitados. Isabel y sus hijos se convirtieron en visitantes frecuentes. Los niños, inicialmente tímidos y desplazados, pronto se enamoraron de los vastos jardines y de la bondad de Elena. El hijo mayor, Miguel, demostró un talento sorprendente para la jardinería, pasando horas ayudando en los rosales. La hija menor, Sofía, encontró en la vasta biblioteca un refugio, devorando libros y soñando con mundos distantes. Armando observaba estos cambios con una mezcla de admiración y cautela. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo y a veces doloroso. Hubo días en que Elena se retiraba a sus aposentos, abrumada por los recuerdos y el dolor de la traición. En esas ocasiones, Armando siempre estaba presente, ofreciendo una taza de té y una presencia reconfortante. Isabel, por su parte, luchaba con sus propios demonios. La culpa por haber sido inadvertidamente parte de los esquemas de Montero la consumía por dentro. Fue durante una de esas noches difíciles que Armando la encontró llorando en el jardín. «Señora Isabel», dijo suavemente, ofreciéndole un pañuelo, «el pasado no se puede cambiar, pero el futuro aún está en nuestras manos». Isabel lo miró, sus ojos rojos de tanto llorar. «¿Cómo puedo seguir adelante sabiendo que fui parte de algo tan terrible aún sin saberlo?» Armando se sentó a su lado en el banco del jardín. «Usted no es responsable de las acciones de él. Lo que importa ahora es cómo elegimos actuar de aquí en adelante. Y por lo que veo, usted está haciendo todo lo posible para criar a sus hijos con amor e integridad. Eso, señora, es lo que realmente importa». Las palabras de Armando parecieron calmar a Isabel. En los días siguientes, comenzó a involucrarse más activamente en los proyectos comunitarios de la hacienda, encontrando un propósito en ayudar a los demás. Un día, mientras Armando organizaba algunos documentos en el nuevo despacho de Elena, hizo un descubrimiento sorprendente. Entre los papeles, encontró un informe detallado sobre las actividades del señor Montero. Lo que lo sorprendió no fueron los crímenes en sí, sino la extensión de los mismos. El esquema de lavado de dinero era mucho más grande de lo que habían imaginado inicialmente, involucrando a figuras prominentes de la política y los negocios. Con el corazón pesado, Armando llevó la información a Elena. Ella escuchó en silencio, su rostro una máscara de determinación. «Armando», dijo finalmente, «¿qué debemos hacer con esta información?» El viejo mayordomo respiró profundo. «Señora, creo que tenemos una responsabilidad moral de llevar esto a las autoridades,
Pero la decisión final es suya. Elena permaneció en silencio por un largo momento, sus ojos fijos en la vista del jardín por la ventana. Finalmente, se volvió hacia Armando, una nueva resolución en su mirada. Tienes razón, mi amigo. No podemos permitir que estos crímenes permanezcan ocultos. No importan las consecuencias, debemos hacer lo correcto. En los días siguientes, Elena trabajó incansablemente con las autoridades, proporcionando toda la información que poseía. La noticia de la extensión de los crímenes de Montero estalló en los medios, causando un terremoto político y económico en la ciudad La Hacienda. Una vez más, se vio en el centro de una tormenta mediática, pero esta vez, en lugar de escándalos y acusaciones, los titulares hablaban de coraje e integridad. Elena Montero, la mujer que eligió la verdad por encima de todo, se convirtió en un símbolo de rectitud moral. En medio de todo el tumulto, Armando permanecía como siempre, una presencia constante y tranquilizadora. Coordinaba la seguridad de la hacienda, filtraba las numerosas solicitudes de entrevistas y, sobre todo, se aseguraba de que Elena, Isabel y los niños estuvieran protegidos de lo peor de la tormenta mediática. Una noche, después de un día particularmente agotador, Elena llamó a Armando para una conversación privada. «Armando», comenzó, su voz cargada de emoción, «no sé cómo habría atravesado todo esto sin ti. Tu lealtad, tu integridad, eres el verdadero corazón de esta casa». Armando sintió un nudo en la garganta. «Señora, servir a esta familia, ayudar a reconstruir el legado. Montero, esta es la obra de mi vida. Solo estoy agradecido por haber tenido la oportunidad de hacer la diferencia». Elena sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. «Has hecho más que la diferencia, mi amigo. Nos has salvado, y por eso estaré eternamente agradecida». Mientras la noche caía sobre la hacienda Montero, Armando reflexionaba sobre el extraordinario viaje que habían recorrido. De acusaciones injustas a revelaciones impactantes, de traiciones dolorosas a redenciones inesperadas. A través de todo esto, la verdad y la integridad habían prevalecido, y allí, en esa hacienda que había sido escenario de tantos dramas, una nueva historia se estaba escribiendo, una historia de perdón, de segundas oportunidades y de familia. No solo de sangre, sino de elección. Armando sabía que los desafíos no habían terminado. Habría más tormentas que enfrentar, más secretos que desenterrar, pero con Elena liderando el camino, con la fuerza recién descubierta de Isabel y con el futuro brillante que se abría para Miguel y Sofía, sentía que estaban preparados para enfrentar lo que viniera. El viejo mayordomo sonrió para sí mismo. La hacienda Montero, otrora un símbolo de decadencia moral, ahora se erguía como un faro de esperanza y renovación, y él, Armando Gómez, estaba orgulloso de ser parte de esa transformación. El tiempo, como siempre, siguió su curso inexorable. Los meses se convirtieron en años, y la hacienda Montero, antes un epicentro de escándalos y secretos oscuros, floreció como un símbolo de redención y renovación. 5 años habían pasado desde la revelación de los crímenes del señor Montero y el descubrimiento de su segunda familia. En ese periodo, cambios profundos ocurrieron no solo en la hacienda, sino en la vida de todos los involucrados. Elena Montero, otrora la esposa traicionada y engañada, emergió como una figura respetada en la comunidad. Su decisión de transformar la hacienda en un centro de actividades benéficas y educativas inspiró a muchos. El antiguo salón de baile, antes escenario de fiestas extravagantes, ahora albergaba clases de música y danza para niños necesitados. Los vastos jardines se convirtieron en un espacio de aprendizaje sobre ecología y sostenibilidad. Isabel, que inicialmente luchó con la culpa y la vergüenza, encontró su propósito. Se graduó en trabajo social y ahora dirigía programas de apoyo para familias en situaciones similares a la que ella misma había vivido. Su trabajo en la hacienda ayudó a innumerables personas a reconstruir sus vidas después de traiciones y decepciones. Miguel y Sofía,
Los niños que una vez fueron el secreto mejor guardado de Montero, florecieron bajo el cuidado conjunto de Elena e Isabel Miguel. Ahora con 20 años, estudiaba botánica en la universidad, inspirado por los años pasados en los jardines de la Hacienda Sofía. Con 17, era una joven brillante y compasiva, decidida a seguir los pasos de su madre en el servicio social. Y en el centro de todo esto, como siempre, estaba Armando. El viejo mayordomo, ahora con 73 años, seguía siendo el corazón pulsante de la Hacienda Montero. Aunque había reducido sus responsabilidades diarias, su consejo y sabiduría eran constantemente buscados por todos. En una tarde soleada de verano, Armando caminaba por los jardines, observando con satisfacción los grupos de niños aprendiendo sobre plantas e insectos. Su cabello, ahora completamente blanco, brillaba bajo el sol de la tarde. «Señor Gómez», una voz familiar lo llamó. Era Sofía, corriendo hacia él con una sonrisa radiante. «Tengo noticias maravillosas». Armando sonrió cariñosamente a la joven. «¿Y qué sería, mi querida?» «Me aceptaron en la universidad. Voy a estudiar trabajo social, como mamá». El corazón de Armando se llenó de orgullo. «Eso es maravilloso, Sofía. Tus padres estarán tan orgullosos ambos conjuntos de ellos». Sofía abrazó al viejo mayordomo con fuerza. «Sabe, señor Gómez, he estado pensando todo esto, toda esta vida que tenemos ahora, de cierta forma comenzó con usted. Si no fuera por su valentía e integridad años atrás, ¿quién sabe dónde estaríamos?» Armando sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. «Oh, mi querida, solo hice lo que era correcto. El verdadero milagro fue ver cómo todos ustedes transformaron una situación tan difícil en algo hermoso y significativo». En ese momento, Elena e Isabel se acercaron, habiendo escuchado la noticia. Las dos mujeres, otrora extrañas, unidas por la traición de un hombre, ahora eran amigas cercanas, casi hermanas. «Sofía nos contó la novedad», dijo Elena, sus ojos brillando de orgullo. «Creo que esto merece una celebración, ¿no es así?» Isabel asintió, abrazando a su hija. «Ciertamente. ¿Qué tal una cena especial esta noche? Podemos invitar a Miguel también». Mientras las mujeres discutían los planes para la celebración, Armando sintió una ola de emoción envolverlo. Pensó en todo el viaje que los había traído hasta aquí, las acusaciones injustas, las revelaciones dolorosas, los momentos de desesperación y, finalmente, el largo y gratificante camino hacia la sanación y renovación. Más tarde esa noche, con la hacienda iluminada y llena de risas y música, Armando observaba la escena desde la esquina del comedor. Miguel había llegado de la universidad, trayendo un ramo de flores del jardín botánico para su hermana Elena, e Isabel trabajaban lado a lado en la cocina, preparando los platos favoritos de todos. Fue entonces cuando Armando notó algo en la pared, una fotografía enmarcada que no estaba allí antes. Acercándose, vio que era una foto de él mismo, tomada años atrás, cuando aún era un joven mayordomo recién contratado por la familia Montero. Debajo de la foto, una placa dorada decía: «Armando Gómez, el verdadero tesoro de la Hacienda Montero». «Sorpresa», la voz de Elena sonó detrás de él. «Pensamos que ya era hora de homenajear oficialmente al hombre que salvó no solo esta casa, sino a todos nosotros». Armando se volvió sin palabras para encontrar no solo a Elena, sino a toda la familia reunida. Isabel, Miguel, Sofía e incluso algunos de los empleados más antiguos de la hacienda, señor Gómez, comenzó Miguel. «Usted nos enseñó el verdadero significado de la integridad y el coraje. Nos mostró que la familia no es solo sangre, sino elección y amor», agregó Isabel. Sofía dio un paso adelante, sosteniendo algo en sus manos, «y por eso nos gustaría darle esto». Le entregó a Armando una pequeña caja con manos temblorosas. La abrió, revelando una llave dorada. «Es la llave de la hacienda», explicó Elena, su voz embargada por la emoción. «Porque tú, Armando, más que cualquiera de nosotros, eres el verdadero guardián de este lugar y de todo lo que
representa ahora. Armando miró la llave en su mano, luego los rostros sonrientes a su alrededor. Pensó en todas las pruebas, todas las lágrimas, todos los momentos de duda y miedo. Y luego pensó en toda la alegría, todo el amor y toda la redención que habían encontrado juntos. «Gracias», dijo, simplemente, su voz cargada de emoción. «Servir a esta familia, ver este renacimiento, ha sido el mayor honor de mi vida». Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Armando reflexionó sobre el increíble camino que los había traído hasta aquí. De una acusación injusta a un legado de esperanza y renovación, el viaje había sido largo y a veces doloroso, pero el resultado final era más hermoso de lo que jamás podría haber imaginado. La noche avanzaba, llena de risas, historias y planes para el futuro. Miguel hablaba animadamente sobre sus proyectos de investigación en la universidad, mientras Sofía compartía sus esperanzas para su futura carrera en trabajo social. Elena e Isabel, sentadas una al lado de la otra, intercambiaban miradas de orgullo maternal. En un momento de quietud, Armando se encontró solo en la terraza, observando los jardines iluminados por la luz de la luna. El perfume de las rosas, las mismas que había cuidado durante tantos años, flotaba en el aire nocturno. «Un centavo por tus pensamientos, viejo amigo», dijo una voz suave detrás de él. Era Elena, uniéndose a él en la terraza. Armando sonrió. «Solo estaba reflexionando, señora, sobre cómo la vida puede sorprendernos». Elena asintió, su mirada perdiéndose en el paisaje nocturno. «¿Sabes, Armando? Hubo un tiempo en que pensé que todo estaba perdido. Cuando descubrimos los crímenes de Montero, la existencia de Isabel y los niños, me sentí completamente destruida. Fueron tiempos difíciles». Armando concordó suavemente. «Pero míranos ahora», Elena continuó, una sonrisa iluminando su rostro. «¿Quién podría haber imaginado que de aquel dolor nacería algo tan hermoso? Una familia más grande, más fuerte, un propósito renovado para esta casa». Armando se volvió para mirarla. La señora siempre tuvo una fuerza extraordinaria dentro de sí, doña Elena. Fue esa fuerza la que nos guió a través de la tormenta. Elena puso una mano en el brazo de Armando. «Y fue tu integridad la que iluminó el camino, mi amigo, nunca lo olvides». En ese momento fueron interrumpidos por Sofía, que se unió a ellos en la terraza. «Disculpen la interrupción», dijo, «pero Miguel está a punto de hacer un brindis e insiste en que todos estén presentes». Volviendo al comedor, encontraron a todos reunidos alrededor de la mesa. Miguel estaba de pie, una copa de champán en su mano. «Familia», comenzó, su voz temblando ligeramente de emoción. «Amigos, hoy celebramos no solo los logros de Sofía, sino algo mucho más grande. Celebramos el viaje que nos trajo hasta aquí». Hizo una pausa, mirando alrededor de la mesa. «Hace 5 años, nuestras vidas dieron un vuelco. Se revelaron secretos, salieron a la luz verdades dolorosas, pero de esas cenizas renacimos». Miguel levantó su copa. «Así que hoy brindo por todos ustedes. Por mi madre, Isabel, cuya fuerza y resiliencia me inspiran todos los días. Por Elena, que nos acogió con un corazón abierto y nos mostró el verdadero significado de familia. Por mi hermana Sofía, cuyo futuro brillante nos llena de orgullo». Hizo una pausa, sus ojos fijándose en Armando. «Y por el señor Gómez, el hombre que arriesgó todo por la verdad y al hacerlo, salvó no solo esta casa, sino a todos nosotros, señor Gómez. Usted nos enseñó que la integridad no es solo una palabra, sino una forma de vida». Todos levantaron sus copas, haciendo eco del sentimiento. Armando sintió que su corazón se llenaba de una emoción indescriptible. Después del brindis, la celebración continuó entrada la noche. Se compartieron historias, se revivieron recuerdos y se discutieron planes para el futuro con entusiasmo. La hacienda Montero, otrora un símbolo de secretos y traiciones, ahora pulsaba con vida, amor y esperanza. En las primeras horas de la mañana,
Cuando los últimos invitados se habían marchado y la casa finalmente se aquietaba, Armando hizo su ronda final, como lo había hecho todas las noches durante décadas, pero esta vez cada paso llevaba un nuevo significado. Mientras caminaba por los pasillos silenciosos, sus dedos rozando suavemente las paredes que habían sido testigos de tantos cambios, Armando reflexionó sobre el increíble viaje que había sido su vida, de un joven mayordomo lleno de sueños a un anciano respetado que había ayudado a forjar un legado de integridad y compasión. Al llegar a su habitación, Armando se detuvo frente a la ventana, mirando los jardines bañados por la luz de la luna. Pensó en todos los que habían pasado por esas puertas a lo largo de los años: los Montero, Isabel y sus hijos, los innumerables visitantes y beneficiarios de los programas de la hacienda. Cada uno de ellos había dejado su huella, contribuyendo a la rica tapicería de historias que ahora formaban el corazón de este lugar. Con un suspiro de satisfacción, Armando se preparó para dormir. Mientras se acomodaba en su cama, sus pensamientos se dirigieron hacia el futuro. Sabía que sus días de servicio activo estaban llegando a su fin, pero se sentía en paz con eso. Había cumplido su propósito, había hecho una diferencia. Cerrando los ojos, Armando sonrió suavemente. La hacienda Montero estaba en buenas manos. Elena e Isabel continuarían su trabajo de transformación y sanación. Miguel y Sofía llevarían adelante el legado de integridad y servicio. Y él, Armando Gómez, descansaría sabiendo que había jugado su parte en esta hermosa historia de redención. Mientras el sueño lo envolvía, Armando sintió una profunda gratitud por las pruebas que lo habían fortalecido, por las personas que había conocido, por las vidas que había tocado y, sobre todo, por la oportunidad de haber sido no solo un testigo, sino un participante activo en la transformación de la hacienda Montero, de un lugar de secretos a un faro de esperanza. En sus últimos momentos de conciencia, Armando murmuró una silenciosa oración de agradecimiento. Por la vida que había vivido, por la familia que había encontrado y por el legado que dejaría atrás. Y con ese pensamiento reconfortante, el fiel mayordomo se sumergió en un sueño, profundo y pacífico, su corazón lleno de amor y su espíritu en paz,